Imagina el siguiente escenario: un departamento solitario, dentro del corazón de la fría Rusia, lleno de repisas de libros, en más de 3 idiomas, perteneciente a un hombre igual de solitario, erudito, un genio en su época, altamente respetado y aclamado en el mundo académico. Todo parece normal, ¿cierto? ¿Cómo un hombre así de inteligente y distinguido podría albergar dentro de sí algo tan desolador e intrigante? Un algo que no se queda solamente en sus más perversos e inquietantes pensamientos, sino que se extendió fuera de sí y tomó una de las formas más inquietantes que nadie en todo el mundo hubiese sido capaz de imaginar. Volvamos a ese viejo y solitario departamento. Imagina que ingresas acompañado por este cálido, distinguido y bastante inteligente hombre. Inmediatamente te sientes inquieto. El ambiente se siente pesado, como si algo dentro de ese lugar no estuviese bien, como si hubiese algo que no debería seguir perteneciendo a este mundo. Luego observas, analizas y buscas con la mirada cada detalle de ese lugar, cada rincón, con tal de darle sentido a esa sensación tan agobiante, de encontrar ese algo que no está bien, deseando que, por favor, no lo encuentres. Pero la pesadilla es real. Tus ojos no te mienten y confirman lo que con tanto temor y angustia sentías. Hay algo que no debería estar ahí. Logras ver en las repisas, en el suelo, alrededor de una cariñosamente colocada mesa de té, decenas y decenas de muñecas de tamaño real, pintadas a mano, con delicadeza y cariño, puestas en escena, descansando, manteniéndose estáticas y dejando dentro de ti la sensación alarmante de que podrían moverse en cualquier instante. Todas llevan vestidos coloridos de épocas pasadas, guantes de encaje, y están cuidadosamente maquilladas sobre sus rostros de tela. Se nota el cariño, la paciencia y el compromiso con el cual fueron confeccionadas. Hasta donde tu mente lógica trata de darle sentido a lo que observas, llegas a la conclusión: se trata de la colección de un artesano excéntrico. Y sin embargo, al acercarte a indagar más allá de los tan particulares muñecas, el terror y lo inquietante rompen con toda lógica que tu mente pudiese haber logrado formular. Analizándolas, viéndolas de cerca, notas algo inmensamente desgarrador e inquietante. Dentro de sus pequeños pechos hay pequeños mecanismos que reproducen melodías infantiles. Y más allá de la infantil sentencia, se encuentra algo que nada es infantil, que rompe con todo indicio de pureza o inocencia ante tal concepto. Finalmente, preso del miedo, pero a la vez de ese deseo incesante de tu mente por darle una respuesta al qué. ¿Qué es esto tan inquietante e irracional alrededor de tan extravagantes muñecas? Te acercas e indagas. Decides tocar la textura de una de esas enigmáticas figuras, y lo que descubres rompe con toda la realidad y lógica que pudiste intentar desesperadamente tener. No hay porcelana, no son objetos materiales, hechos de cualquier insulso material por un típico artesano. Son restos humanos, restos silentes, adornados y perturbados desde sus entrañas para forjar la imagen idealizada de un hombre roto y desubicado, enloquecido. Estos cuerpos inertes, confeccionados y convertidos en muñecas, pertenecieron a 26 niñas. En el año 2011, en la histórica ciudad rusa de Nizhny Novgorod, las autoridades locales ingresaron al hogar de Anatoly Moskvin, un hombre brillante, un respetado historiador que dominaba más de 3 idiomas. Lo que encontraron dentro de sus 4 paredes no solo desafió las leyes de la lógica, sino que abrió las puertas a uno de los enigmas psicológicos más perturbadores del siglo XXI. Un caso donde la línea entre el dolor de la pérdida, la genialidad intelectual y la obsesión más profunda con el final de la vida se borró por completo. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Un profanador sin escrúpulos, impulsado por la oscuridad? ¿O una mente atrapada en el delirio de creer que la ciencia y el afecto podían vencer a la mismísima muerte? Prepárate, porque el día de hoy juntos desrevestiremos los secretos del coleccionista de muñecas humanas, Anatoly Moskvin. Anatoly Moskvin nació el 1 de septiembre de 1966 en la histórica y fría ciudad de Nizhny Novgorod, Rusia.
Ante los ojos de la sociedad soviética de la época, su hogar era el reflejo de la normalidad y la respetabilidad. Sus padres, Elvira y Yuri, eran profesionales cultos que le brindaron un entorno estable. No había violencia física ni carencias extremas. Sin embargo, dentro de esas cuatro paredes, Anatoly habitaba una realidad completamente aislada. Asomémonos por un momento a la ventana de ese departamento en los años 70. Afuera, en las calles grises y cubiertas de nieve, los niños de ciudad corren, ríen y juegan al fútbol. Pero si miramos hacia el interior, encontraremos a Anatoly, de apenas 8 años, sentado en una esquina de su habitación, mimetizado entre torres de enciclopedias y pesados libros de texto. Aquí es donde vale la pena detenernos a destripar la mente de este niño. ¿Será que, a través de esas montañas de hojas, de profundizar en tantas ideas, tantos autores y memorizar tantos conceptos, Anatoly no buscaba solo conocimiento, sino un acompañamiento para su propia alma solitaria? ¿Había un algo, previo al horror, que ya lo hacía diferente? Es muy probable que, desde muchos años antes de que la oscuridad lo reclamara, él ya estuviese intentando figurar en su interior la pregunta de qué lo volvía tan distinto a los demás. El aislamiento absoluto genera grietas, y cuando un niño se siente profundamente incomprendido, busca la calidez y la compañía donde puede. Para Anatoly, las enciclopedias eran sus confidentes, los datos históricos sus únicos amigos. Los libros no eran un pasatiempo, eran el refugio de una mente desolada que necesitaba una guía desesperadamente. Toda esa estructura intelectual acumulada en su niñez fue el combustible, y la chispa terminó por corromperlo todo a sus 11 años, a raíz del evento que torció su destino para siempre en 1979. Aquel día de otoño, de regreso de la escuela, su caminata cotidiana fue interrumpida por un cortejo fúnebre. Era el entierro de Natasha, una niña de su misma edad. Lo que ocurrió después, bajo la influencia de una perturbadora y rígida tradición de los adultos de la zona, cambiaría su percepción de la realidad para siempre. Imaginemos por un momento lo que pudo pasar por su memoria y lo que nos narraría este niño en esta dimensión de espanto. Los adultos me tomaron de los hombros. Sus manos eran pesadas, firmes, implacables. Me empujaron hacia el borde de la madera tallada, obligándome a mirar el rostro inerte de Natasha. Sentí un terror sepulcral que me congeló el pecho. El aire se me escapó de los pulmones. Me obligaron a inclinarme y a besar su frente. Un frío mineral e irreal golpeó mis labios. Luego, tomaron mi mano temblorosa y colocaron un anillo de juguete en mi dedo, sellando un matrimonio simbólico con alguien que ya no respiraba. En ese microsegundo de absoluto pánico, la línea entre la vida y el final se desmoronó. Mi mente se quebró. Sentí que me había casado con la muerte, y en la profundidad de mi shock le hice una promesa silenciosa a su alma errante. Jamás, jamás te dejaré sola en la oscuridad de la tierra. Esa experiencia traumática no creó un monstruo de la nada. Reafirmó de golpe todas las ideas de aislamiento y necesidad de compañía que el niño ya venía construyendo en su soledad. Con ese quiebre en su interior, Anatoly creció y encauzó su fijación hacia el plano profesional. Su brillantez lo llevó a la cúspide académica. Se convirtió en un filólogo, dominaba fluidamente 3 idiomas y se consolidó como un respetado profesor universitario en necrosofía, el estudio cultural de los cementerios. A la par que su reputación crecía en las aulas, su obsesión secreta maduraba en silencio. El joven profesor comenzó a pasar sus fines de semana caminando más de 30 kilómetros entre pueblos solitarios, visitando y mapeando minuciosamente 700 cementerios. En esta etapa, Anatoly ejecutó lo que su mente consideraba el primer ejercicio de salvación: la memoria. Recorría las lápidas, limpiaba el polvo de los nombres y memorizaba, tumba por tumba, cada historia, cada fecha, cada rostro ausente. Para su lógica, el acto de recordar de forma tan perfecta a aquellos que yacían descansando bajo tierra
Era una manera de mantenerlos habitando este mundo. Era su forma de serle fiel al compromiso y la lealtad que había pactado años atrás con Natasha. Pensaba que mientras él guardara sus nombres en su brillante memoria, esas almas no desaparecerían en el olvido. Pasó años repitiendo este ritual, buscando desesperadamente en los espectros la validación que nunca halló en los vivos. Pero llegó un punto en el que la memoria no bastó. La fría realidad de la ausencia física comenzó a ganarle terreno a sus pensamientos. Honrar los nombres en la libreta ya no era suficiente para mitigar la profunda desolación que sentía. El pacto requería algo más. Sentado entre las lápidas bajo la tormenta, Anatoly aseguró escuchar que el viento y las hojas secas ya no eran ruido. Eran los susurros de las niñas recién sepultadas. En su mente, ellas le suplicaban ayuda. Decían que tenían frío, miedo y que sus padres las habían abandonado en la inmensidad del suelo. Para él, desenterrarlas ya no era una profanación criminal, era un rescate de caballerosidad. Hasta que una noche, la teoría se transformó en acción física. Simplemente no pudo acallar más esas peticiones. Tomó su pala y con cada golpe contra la tierra húmeda se adentraba más y más en las profundidades de su propia psique. Como si con cada palada de tierra que el respetado profesor quitaba para abrirse paso hacia los restos silentes, estuviese removiendo también las capas de su propia cordura, liberando a ese ser que tanto añoraba otorgar una salvación irracional. Al llegar al fondo, la barrera entre la fantasía y el plano material se rompió por completo. Moskvin trasladaba los restos a su departamento, y ahí comenzaba el verdadero choque psicológico. No buscaba el morbo de lo sórdido o lo biológico. Su perturbación operaba bajo una necesidad estética e idealizada de revertir el final. Con un profundo respeto distorsionado, iniciaba el proceso de confección para darles lo que él llamaba un nuevo lugar en la tierra. Secaba los cuerpos utilizando soluciones de sal y bicarbonato de sodio, envolvía los miembros en telas médicas y rellenaba los vacíos con trapos y papel periódico para devolverles una forma redondeada y humana. El momento de adornarlas era un ritual de pura fascinación y delirio. Les colocaba pelucas de colores vivos, máscaras de cera que él mismo pintaba a mano con delicadeza, y las vestía con ropa infantil real, limpia y colorida que compraba en las tiendas. Para su mente, en el instante en que les colocaba un guante de encaje o les acomodaba el vestido, el cuerpo inerte dejaba de pertenecer a la oscuridad y cobraba una nueva categoría de existencia. Les instalaba pequeños juguetes musicales dentro de las costillas para simular que sus pechos volvían a emitir un latido, aunque fuera en forma de melodía infantil. Las sentaba con cuidado alrededor de una cariñosa mesa de té o las distribuía en los estantes de su habitación. Les celebraba sus cumpleaños, les proyectaba caricaturas en la televisión y les leía cuentos antes de dormir. En su cabeza, cada adorno, cada capa de maquillaje y cada prenda era un ladrillo con el que construía una fortaleza contra el olvido. Vivía en la simulación absoluta de una guardería eterna, convencido de que bajo su cuidado, aquellas 26 niñas finalmente estaban cómodas, protegidas, libres y vivas. Durante más de 10 años esta misión solitaria continuó en total secreto, sumando alma tras alma a su colección, hasta que el mundo real finalmente llamó a su puerta. Toda fantasía, por más perfecta y meticulosamente construida que esté en los rincones de la mente, está condenada a estrellarse tarde o temprano contra los muros de la realidad. Para Anatoly Moskvin, ese día llegó en el verano del año 2011. Imagina el escenario: un día soleado y aparentemente normal en Nizhny Novgorod. Yuri y Elvira, los padres de Anatoly, regresan a casa después de un largo periodo de vacaciones. Venían con el corazón aliviado, esperanzados con la idea de reencontrarse con su hijo, aquel brillante académico
y profesor respetado por toda la comunidad. Querían verlo estable, querían abrazarlo. ¿Cómo podrían siquiera imaginar, en sus más perturbadores delirios, los horrores que aguardaban pacientemente detrás de esa puerta de madera? Los padres ingresaron de sorpresa al departamento. Al abrir la puerta, el olor denso y químico los golpeó de inmediato. Pero lo que congeló su sangre fue la escena visual. En medio de la sala, sentadas alrededor de la mesa de té y alineadas en las repisas, estaban las 26 muñecas de tamaño real, observándolos con sus ojos fijos y máscaras de cera. Fue un microsegundo de confusión. Elvira se acercó a una de las figuras para examinar el extraño y tosco pasatiempo de su hijo. Al mover el vestido de encaje y tocar la piel sintética, la aterradora e innegable realidad biológica se reveló ante sus ojos. El castillo de naipes se desmoronó. Devastados, atrapados entre el amor por su hijo y el espanto absoluto de lo que tenían enfrente, fueron sus propios padres quienes llamaron a las autoridades. El arresto no fue común. Debido a la sospecha inicial de profanación masiva de tumbas patrias, la policía antiterrorista tomó el caso y registró la vivienda. Lo que estremeció a los investigadores fue que el intelecto de Anatoly no se había quebrado con el arresto. Con una frialdad y memoria prodigiosa, idéntica a la que usaba en sus clases universitarias, Moskvin guió a los oficiales, pieza por pieza. Recordaba los nombres de cada una de las 26 niñas, las fechas exactas de sus decesos y los mapas perfectos de los cementerios donde las había extraído. Su biblioteca de almas, finalmente, era expuesta al mundo real. El sistema judicial ruso se enfrentó a un dilema sin precedentes. Tras meses de rigurosos estudios psiquiátricos forenses, los peritos determinaron que Anatoly Moskvin no operaba bajo la maldad de un criminal común, sino bajo el peso de un diagnóstico severo: esquizofrenia paranoide, una condición que había destruido por completo su capacidad para discernir la realidad, pero que irónicamente había dejado intacto su asombrosa inteligencia y memoria histórica. Debido a esto, la justicia lo declaró inimputable. No fue sentenciado a una prisión ordinaria. En su lugar, se le condenó a un internamiento psiquiátrico permanente en una clínica de máxima seguridad, donde permanece recluido hasta el día de hoy, bajo tratamiento médico y alejado de los cementerios que alguna vez llamó hogar. Y aquí es donde cerramos este expediente y donde la verdadera pregunta nos carcome el pensamiento. Volvamos al cuestionamiento con el que iniciamos este viaje. ¿Dónde termina la genialidad intelectual y dónde empieza la obsesión por controlar la muerte? Un acto de profunda perturbación y profanación deja de ser un crimen si en la mente del perpetrador existe la absoluta y genuina convicción de que está haciendo un bien. Para el mundo exterior, Anatoly Moskvin fue un monstruo, un profanador que violó el descanso eterno y el dolor de 26 familias. Pero en la soledad de su mente distorsionada, él se veía a sí mismo como un salvador, un caballero andante que rescataba almas del frío y del olvido. Al final, la tragedia de Anatoly es la paradoja del genio incomprendido que, en su desesperado intento por llenar el vacío de su propia alma solitaria y ganarle la batalla al destino final, terminó condenándose a vivir el resto de sus días atrapado en la prisión más estricta de todas, los muros de su propia mente. Esto fue Paul Macabro. Si el misterio y las profundidades de la mente humana te apasionan tanto como a mí, suscríbete y activa la campana para desrevestir juntos el próximo enigma. Buenas noches. Y recuerden que a veces el horror más denso no se esconde en los cementerios, sino en el silencio de una mente brillante. Nos vemos en el próximo video.